buenas, efectivamente, ya lo sabíamos de alguna manera, se viene anticipando por distintos canales y la verdad que no son buenas porque estos datos que acaba de distribuir el INDEC corresponden al cuarto trimestre de 2018 y en el caso de la actividad económica, lo que se llama técnicamente el PBI, el Producto Bruto Interno, que es la medición más acabada y más completa de la economía de un país, nos da el cuarto trimestre y a su vez el acumulado anual. Ahí sí se puede hablar de un acumulado anual. En todos los casos las noticias no son buenas. Si querés empezamos por el desempleo, que es lo que nos involucra a todos más directamente, sobre todo a todos los que no tienen un trabajo o tienen menos trabajo del que desearía. O tienen miedo de perderlo, ¿no? Efectivamente, o tienen miedo de perderlo. La tasa de desempleo en el cuarto trimestre de 2018 dio el 9,1% de la población activa. Esto es la población que está en condiciones o en edad de trabajar, ¿verdad? Y que quiere trabajar. Claro, que está buscando trabajo. Que quiere trabajar, claro. No solamente que está en edad y en condiciones de trabajar, sino que además quiere hacerlo. Un ama de casa no entra en esta, lo que antes se llamaba comúnmente un ama de casa, que no era su interés entrar en el mercado laboral, o cualquier otra persona que por distintos motivos no quiere entrar al mercado laboral, no está considerada en este total. Ese 9,1% da proyectado a todo el país, da alrededor de entre 350.000 y 390.000 más desempleados. O sea, 350.000 desempleados más que en el mismo trimestre, como siempre medimos, que el año pasado, que el año anterior, que en el cuarto trimestre de 2017. Esto te suma además una cantidad de subempleados, que son los que trabajan menos de 8 horas y quisieran trabajar más, porque también puede ser que alguien trabaje 4 horas y no tenga ningún interés. Hoy en día es difícil, pero digamos, el que está subempleado y querría trabajar por lo menos una jornada laboral completa, eso llega al 12% de la población. ¿Y el aumento cuánto ha sido? El aumento en el caso del desempleo fue casi 2 puntos. En el cuarto trimestre de 2017 estaba en 7,2. Y en el caso del subempleo también una tasa del 1,8, porque era 10,2 en el cuarto trimestre de 2017 y en el de 2018 subió al 12%. Sumando toda esta gente, te da cerca de 4 millones de personas, 3.800.000, dependiendo de cómo una haga la proyección a todo el país. Son alrededor entre 3.800.000 y 4 millones de personas que tienen algún problema con su trabajo. O no lo tienen directamente, en el caso de los desocupados o desempleados, o tienen problemas para conseguir lo que querrían y lo que les permitiría vivir, aunque sea un poco mejor, que son lo que se llama subempleados. ¿Este aumento de este porcentaje, de este indicador tan preocupante, estaba en las expectativas del gobierno y de los analistas? Claramente estaba dentro de las expectativas. Había algún cálculo preliminar, no del lado del gobierno, sino del lado de algunos analistas privados, que era incluso más alto. Se especulaba, algunos especulaban que, claro, si uno viene mirando los datos que se van dando, por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo, todos los meses, uno va viendo ahí que lo que pasa es que se está destruyendo empleo, sobre todo el empleo en blanco, ¿no? No tanto el empleo en negro, pero sobre todo el empleo en blanco. Era raro que no hubiera una suba importante del desempleo. Algunos especulan que podía llegar incluso a los 2 dígitos, al 10%. Luis, ¿el empleo en negro cómo juega en esta contabilización? En esta contabilidad que hace el INDEC incluye a todo tipo de empleados. ¿Por qué? Porque estos datos el INDEC los saca de lo que se llama la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta hasta hoy, por lo menos más completa que hay sobre la población argentina en más de un sentido. Habrán visto que incluso hay otros indicadores sociales que cada tanto se dan a conocer. Pero entonces el tema es que ¿por qué se mide el empleo en negro también? Porque a la gente le preguntan si trabajó en la última semana o en las 2 últimas semanas y si no trabajó, si querría trabajar o si querría trabajar más. Las si está empleado. Los empleos que entonces ahí entra toda, la gente no le dice, ¿y usted qué tipo de trabajo tiene? ¿Le pagan los aportes patronales? No, eso no entra en la EPH, la encuesta permanente de hogar. Con lo cual esto es todo el universo laboral. Tanto sea del sector público como sector privado, ¿verdad? Hablando de eso. ¿Hay alguna expectativa hacia adelante? ¿Cuál es la hipótesis del gobierno? La expectativa, sobre todo del gobierno, es que si se terminan de confirmar estos primeros datos que ayer comentábamos, de un cierto repunte desestacionalizado de algunas actividades,
podría haber empezado a mejorar en el primer trimestre. Va a ser muy raro, sobre todo porque el primer trimestre es tradicionalmente un mes de poca ocupación, en general, digamos, ¿no? Ninguna empresa va a salir a buscar empleados en el primer trimestre, sino que recién a partir del segundo, con la vuelta a las vacaciones, va a ir a buscarlos. Y menos aún si está en un contexto más o menos recesivo, ¿verdad? Hay un dato interesante también de esto, que es que, como suele pasar en las últimas encuestas, el desempleo le pega mucho más fuerte a los jóvenes y mucho más fuerte a las mujeres. Mira estos datos, mira. En el caso de las mujeres, el desempleo llega al 10,2%. Sobre ese 9,1 que decíamos el promedio, las mujeres es 10,2. En el caso de los varones, 8,2, levemente por debajo. Pero en las mujeres hasta 29 años, la tasa llega al 21,4%. Y en los varones llega al 21,4%. Al 21,4%. Y en el caso de los varones al 15,4%. Muy por encima de ese promedio de 9,1%. Es para, sí, las variables que explican este fenómeno sería interesante conocer. Claro, claro. Y después, ¿dónde está? ¿Dónde está la mayor tasa de desempleo? Bueno, fíjate que lo que uno llama comúnmente el AMBA, el área metropolitana, se compone de Capital y Gran Buenos Aires. Sí. La tasa en la capital federal es de 6,9%. Lógicamente, bastante por debajo del promedio. Claro. En el Gran Buenos Aires, ahora que estamos en un año electoral, el gran objetivo de casi todas las campañas políticas... Sí, de capturar ese voto. Exactamente, el desempleo llega al 11,4% y es prácticamente una de las tasas más altas. Solo hay una tasa más alta de desocupación en el Gran Rosario, 12,8%. Cuidado, gobierno de Santa Fe con esto. Sí, sí. Y en Mar del Plata, 12,8% también. Y después está el complejo de lo que se llama San Nicolás Villa Constitución, que se miden juntas, obviamente por su cercanía y por sus características de capacidad productiva más o menos similares, que allí llega al 11,3%. La provincia de Buenos Aires comprometida en La provincia de Buenos Aires en general está comprometida. En el promedio da 7,5%. Sí, sí. Y esto es histórico también, ¿no? El conurbano bonaerense es un centro de... Cuando hay buen empleo, es uno de los lugares con más empleo. Cuando el desempleo cunde, es un lugar de mayor desempleo, ¿verdad? Y la recesión impacta. Esas son las características de esta encuesta. ¿Qué pasa con el PBI y la actividad económica? Mira, la actividad económica, el PBI, el Producto Bruto Interno, que tanto nos interesa, tal como se esperaba también, y esto es más o menos el cálculo que el propio gobierno puso en el presupuesto del año pasado, o sea, en el recálculo del presupuesto del año pasado que puso en el proyecto 2019, la economía en el año cayó 2,5%. Bueno, diría uno, no está tan mal. Bueno, en el cuarto trimestre cayó 6,2% respecto del mismo trimestre del año anterior, de 2017. El promedio del año es 2. Es 2,5 y ahí tenés lo que siempre se viene comentando, ¿no? El primer trimestre sobre todo, pero el primer semestre con una actividad que todavía pintaba para más y después pega de lleno la sequía, la devaluación, todos los males de este mundo que hemos vivido. Pasaron cosas y entonces el año termina con una caída de 2,5 por esta fuerte recesión del último trimestre del año, que es 6,2%. ¿Y las expectativas de recuperación? Bueno, están en lo medio. La mayoría de los economistas calculan que este año la recesión va a seguir, en el promedio por lo menos, sobre todo por lo que va a ser primero y segundo trimestre, va a estar entre 1% de caída y un 2,5% de caída, según quién sea el que mide, digamos. Va a seguir cayendo, entonces. Va a seguir cayendo, porque recién va a repuntar en el tercer trimestre o en el segundo semestre, otra vez el famoso segundo semestre, si es que da resultados, entonces ahí podría ser un poquito de equilibrio. El gobierno espera que se mueva entre 0 y 0,8% de caída de la actividad en todo el año, porque lógicamente aspira a una mayor recuperación en el segundo semestre. En el semestre electoral. En el semestre electoral por excelencia. Acordate que en julio vence el plazo para el 22 de julio, concretamente, vence el plazo para presentar candidaturas. Agosto hay elecciones PASO y, bueno, octubre la elección nacional. Bueno, habrá que ver. Todas las semanas Luis nos va manteniendo al tanto de estas malas noticias. Desgraciadamente, por ahora me toca este papel. Esperemos que dentro de no mucho me toque otro papel. Llegaremos muy conscientes a esas elecciones. Perfecto. Muchas gracias, Luis.